Decíamos que hoy vamos a abordar el archivo que ha armado Mauro, ¿sí? De lógicas cualitativas frente a lógicas cuantitativas y cualitativas. Y si ustedes recuerdan, en el texto de María Teresa Sirven, decía ella que hasta los años 70 aproximadamente existía lo que se llamaba un monismo metodológico, ¿sí? Un monismo metodológico que consistía en que la ciencia era ciencia cuando se cuantificaba, básicamente, ¿sí? Es una impronta del positivismo, y básicamente era considerado ciencia aquello que cuantificaba los fenómenos, ¿sí? Es decir, que convertía los fenómenos en cantidades, ¿sí? Entonces, si hablábamos de, no sé, si hablábamos de espectadores, lo importante era saber cuántos espectadores había, ¿sí? Cuánto tiempo estaban frente a la pantalla, cuántos clics hacen en este momento a un video determinado, por ejemplo, ¿sí? Eh, Azul pregunta si hay sonido. No sé si el resto me está escuchando. Yo tengo el micrófono abierto. Yo escucho bien, bro. Bien, bien, bien. Sí, hay sonido, Azul. ¿No escuchas nada? Si estás preguntando si hay sonidos porque no vas a escuchar. Manuel, recién te veo, si te fijas en pantalla estás duplicado. Puede ser por eso. ¿Estás conectado desde teléfono y computadora? Puede ser por eso. ¿Ves? Apareces doble. Como que has entrado dos veces a Laura. Puede llegar a ser eso. Ujú. Bien. Si van a cambiar de dispositivo, desconéctense del primero y se conectan con el segundo. Por ahí a veces pasa lo que le pasa a Manuel. Y no sé cómo influye eso. Bien. Em, sí, pues conectado desde un solo dispositivo no debiera pasarte. A veces se le da audio desde el teléfono y, y video desde la PC y ahí es cuando se duplica el usuario. ¿Ahí escuchás, Emanuel? A ver, consulto. A ver, por chat.
quienes no están escuchando el audio. Azul, Karen, bien. Rodrigo, si se entrecorta puede ser la conexión, la tuya o la mía, pero tienes audio. Es un horario horrible para conectarse también, realmente. Sí, sí, no te preocupes. La grabación va a quedar subida, Manuel. A ver, en, si, si se entrecorta puede ser por la conexión. No se preocupen que es como dice Manuel, al subir la grabación no se escucha entrecortada. Y la grabación la subiría hoy mismo, al grupo de Facebook. Bien. Eh, ¿Quieren que continuemos? Ujú. Bien, continuamos. Bien. En todo caso, si vemos que sale mal la grabación o la grabación está entrecortada o lo que sea, eh, grabo luego una clase completa o sea, en video, solamente en video y la subo a alguna plataforma, ¿sí? Si llegamos a tener ese inconveniente. Bien, hablábamos de las lógicas cualitativas y cuantitativas y decíamos que en el texto de María Teresa Sirven ya venía anticipándose que hasta los años 70 aproximadamente hubo una primacía de los modelos positivistas, ¿sí? Es decir, eso implica lo que ella llama un monismo metodológico, ¿sí? Muchos autores lo llaman así, un monismo metodológico, es decir, había un método, una forma, un camino para poder hacer ciencia, y ese camino era el camino marcado por el positivismo, que es una lógica cuantitativa. La ciencia se hacía cuantitativamente. Los fenómenos se cuantificaban, se transformaban en cantidades para poder explicarse y para poder predecirse, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que predominó hasta los años 70 aproximadamente, y después entró en competencia con una nueva lógica, ¿sí? Con una nueva lógica. Una lógica que contemplaba ya la subjetividad, ¿sí? Que contemplaba la subjetividad, que es la lógica cualitativa, ¿sí? Es decir, los fenómenos se evaluaban a partir de ese momento también en términos de cualidades, ¿sí? De qué es lo que ocurría a nivel subjetivo, ¿sí? Ya no importaban solo las cantidades. Esos dos modelos vamos a ver que entran en una gran batalla. ¿Por qué? Porque básicamente definen lo que es hacer ciencia, definen lo que es ciencia y lo que no, ¿sí? Y eso obviamente, si uno lo examina tiene, eh, digamos, impacto a nivel de formación, es decir, hay nuevos instrumentos, elementos, herramientas, destrezas de formación que tienen que adquirir los investigadores para poder hacer ciencia, porque nadie estaba formado en lo cualitativo, ¿sí? Todos eran cuantitativos. Este, tiene impacto en la distribución de recursos, por ejemplo, ¿sí? Si algo no es científico, si yo considero que algo no es científico, ¿le asigno recursos desde el Estado para investigación o no? Si yo considero que mi postura cualitativa sí es científica y trato de defenderla, ¿sí? Pido que me asignen recursos, tengo que fundamentar por qué es científico lo que estoy haciendo.
¿sí? Entonces, ahí volví. Decíamos que lo cualitativo es otra perspectiva, otra mirada. Sí, sí, se cortó Milagros. Quedé en lo cualitativo, ¿no? Estaba hablando de lo cualitativo como otra perspectiva, otra mirada, otra forma de enfocar los fenómenos que vamos a analizar, ¿sí? Otra manera diferente, totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver más adelante que en realidad, si bien son dos formas diferentes de encarar un objeto de investigación, ¿sí? Vamos a ver que pueden ser complementarias. En cierta manera pueden ser complementarias, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar un poquito para el final. En este caso, el archivo está centrado en dos tipos de lógicas, lógicas cuantitativas y lógicas cualitativas, ¿sí? Lógicas cuantitativas y cualitativas. Lo que voy a hacer es esto, porque por si se pierde la conexión, no seguir tan rápidamente. Entonces, lógicas cualitativas y cuantitativas. María Teresa Sirven expresa que cuando se habla de una lógica de investigación nos referimos a concepciones básicas diferenciadas del hecho social que subyacen a los modos de operar. Fíjense que lo que está resaltado acá son los modos de operar en el proceso de construcción del objeto, ¿sí? Del objeto y del conocimiento, es decir, en el proceso de confrontación de la teoría con la empiria, con lo que ocurre afuera, digamos, con lo que nos encontramos, ¿sí? Entonces, eh, básicamente la lógica de investigación hace referencia a los modos de operar al confrontar la teoría con la práctica, con la praxis, ¿sí? De este modo podemos distinguir entre una lógica cuantitativa y una lógica cualitativa. Bien, entonces, esta es como la primera gran distinción que se hace, ¿sí? ¿Qué pasa en la lógica cualitativa? La lógica cualitativa busca estudiar los imaginarios, representaciones, las culturas y subculturas, todo aquello que tiene relación con el universo social y las representaciones del ser humano, ¿sí? Es una de las definiciones que se da, que yo lo estoy parafraseando un poquito. Pero fíjense que los imaginarios, las representaciones, que las representaciones pueden variar de una persona a otra, de una cultura a otra, ¿sí? Y no hay representaciones, vamos a ir viendo que no hay representaciones sociales, por ejemplo, que estén bien y otras que estén mal, sino que la lógica cualitativa lo que hace es diferenciarlas, ¿sí? Diferenciarlas, qué características tiene una, qué características tiene otra lógica, ¿sí? Entonces, eh, el enfoque de la lógica cualitativa está puesto en lo particular, ¿sí? En las diferencias, no tanto en la igualdad, en la normalidad, como pasaba con la lógica cuantitativa. En la lógica cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico y analizamos una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para poder predecir o determinar patrones de comportamiento, ¿sí? Es decir, ese es uno de los objetivos principales de la lógica cuantitativa, tratar de predecir, de adelantarse a un hecho determinado, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el tema de la pandemia actualmente y en la cantidad de casos, ¿sí? Hay predicciones hechas acerca de cuántos casos aproximadamente se esperan en función de cómo va la curva de contagios, por ejemplo, ¿sí? Y esas predicciones nos ayudan porque nos permiten, digamos, tener a mano herramientas de prevención, ¿sí? Es decir, si una situación sigue un determinado patrón de comportamiento, ¿sí? Nosotros a partir del análisis estadístico podemos llegar a adelantarnos a ese comportamiento, ¿sí? Y establecer soluciones antes de que ocurra un fenómeno determinado. Entonces, esa es la idea de la lógica cuantitativa. Y se debe lograr una generalización de los resultados, predicciones, control del fenómeno, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, la lógica cuantitativa trata de buscar la predicción y el control de los fenómenos, ¿sí? La predicción y el control de los fenómenos. Y la posibilidad, bueno, de elaborar réplicas con dicha investigación. Esto lo dice Hernández Sampieri. Hernández Sampieri ha hecho un manual, muchas versiones de un manual de metodología de la investigación, y una de las últimas ediciones está muy interesante porque incorpora una lógica que hasta el momento no es muy utilizada en Latinoamérica en general, y que es esta tercera lógica, que es la lógica de las metodologías mixtas, ¿sí? De hecho, yo este año para periodismo y producción ofrezco un curso electivo, eh, un curso optativo. Para periodismo es optativo, para producción de radio y TV es un curso vocacional. Eh, pero, digamos, presenta en estas últimas versiones esta tercera lógica, que es la lógica de las investigaciones mixtas, que es lo que yo les decía hace un rato. Se puede combinar un análisis cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Para lograr mayor profundidad en el análisis y el estudio de un objeto determinado. Pero bueno, eso vamos a ampliar un poquito al final, ¿sí? Lo que me interesa por ahora es que queden claras las dos lógicas principales que han estado en disputa durante todos estos años, que son la cuanti y la cualitativa. Básicamente, entonces, quiero saber si se va comprendiendo a grandes rasgos lo que es la distinción entre una lógica, ¿sí? Entre la lógica cualitativa, que busca estudiar de manera científica los imaginarios, representaciones, culturas y subculturas y sus características, ¿sí? Relacionadas al mundo social y al mundo representacional, frente a la lógica cuantitativa, que analiza estadísticamente los fenómenos para poder predecir y controlarlos, ¿sí? Y trata de generalizar los resultados a toda la población, ¿sí? ¿Eso se va comprendiendo hasta el momento? ¿Queda más o menos, se entiende cuál es la idea de ambas lógicas? La idea, la finalidad, digamos. Sí, profe, se comprende. Bien, bien. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Es bastante clara esta distinción, en un principio es bastante clara esta distinción, ¿sí? Y ahora vamos a ir pormenorizando algunos aspectos del proceso de investigación, ¿sí? En los cuales se distinguen ambas lógicas, ¿sí? Bien, comparando. A ver, acá hay un cuadro, voy a primero a ponerlo un poco más grande por un ratito, un cuadro donde compara la lógica cuantitativa y la lógica cualitativa. Mientras que la realidad para las lógicas cuantitativas se tiene que tomar como algo objetivo, ¿sí? Las lógicas cualitativas rescatan una realidad, las realidades subjetivas, ¿sí? Personales, individuales, culturales o subculturales, ¿sí? Eh, el impacto en la realidad, desde las investigaciones cuantitativas, la realidad no cambia, se mantiene. Por eso es que los resultados de una investigación cuantitativa se pueden generalizar, perdón, a toda la población. Yo estudio una muestra de estudiantes o trabajo con una muestra de estudiantes de periodismo y producción, pero después puedo hablar de todos los estudiantes de periodismo y producción y generalizar mis resultados. ¿Por qué? Porque la realidad de un estudiante a otro, desde las lógicas cuantitativas, no cambia, ¿sí? Mientras que en las lógicas cualitativas sí cambia, y hay diferencias fundamentales de un estudiante a otro, por ejemplo. Entonces, yo no puedo generalizar tan fácilmente los resultados, ¿sí? ¿Se pueden generalizar los resultados de una investigación cualitativa? Sí, pero a partir de otros caminos, de otros procedimientos, ¿sí? La lógica cuantitativa eh, rescata la objetividad, ¿sí? Es decir, de hecho es un requisito que el investigador sea objetivo y que la realidad se tome como algo objetivo, ¿sí? Mientras que la lógica cualitativa admite, como veníamos diciendo, la subjetividad, ¿sí? Las lógicas dentro de una investigación cuantitativa, ¿sí? Dentro de una investigación cuantitativa se utiliza una lógica deductiva. ¿Por qué una lógica deductiva o qué significa una lógica deductiva y una inductiva para lo cual? Una lógica deductiva en lo cuantitativo implica que yo voy del todo a las partes,
¿sí? Siendo el todo la teoría. La teoría tiene un peso fundamental dentro de la lógica cuantitativa, lo que ya está establecido, ¿sí? Entonces, yo a partir de la teoría analizo cada uno de los casos para ver, para clasificarlo dentro de esa teoría, para ver dentro de qué parte de la teoría encajan esos casos, ¿sí? Entonces voy del todo, de lo grande, de lo macro de la teoría ya armada, a analizar el caso individual. Mientras que la lógica cualitativa es inversa. Es inversa. ¿Por qué? Porque analiza los casos individuales y a partir de ello crea una teoría. ¿Sí? Entonces, en función de los casos que yo analice, va a ser las características de la teoría que yo voy a generar, en cierta manera. ¿Sí? De la teoría que yo voy a generar. Entonces, mientras que lo cuanti va del todo a las partes, lo cual va de las partes, de los casos particulares, al todo. ¿Sí? El investigador, ¿cuál es el papel del investigador en las lógicas cuantitativas? El investigador en las lógicas cuantitativas es neutral, no influye en los resultados de la investigación. ¿Sí? Su formación, su historia personal, su pasado, su presente en la institución en la que trabaja, no va a influir desde las lógicas cuantitativas en los resultados y en las conclusiones de una investigación, en la manera de llevar adelante una investigación. Mientras que las lógicas cualitativas sostienen que el investigador no puede despegarse de su propia historia, ¿sí? Y esa historia muchas veces influye en lo que está investigando, ¿sí? A ver, uno podría pensarlo, por ejemplo, bueno, ¿por qué hay mucha gente que elige determinados temas de tesis? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, me voy a casos que sí yo puedo describir porque conozco, y diría, eh, bueno, ¿por qué elegiste no sé, indagar sobre la temática del síndrome de Down? ¿Sí? Síndrome de Down. No, porque yo tengo un hermano que tiene síndrome de Down, entonces ahí hay una investigación que está influida por la historia personal del investigador. ¿Sí? Porque tiene un caso en la familia, porque conoce, porque trabaja en una institución que se dedica a chicos con síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que rescatan las lógicas cualitativas. Dicen, a grandes rasgos, el investigador, ¿sí? Está influido por su historia personal, por su pasado, por su formación, por las instituciones en las que trabaja, por las experiencias que tiene, por las prácticas, por la cultura en la que le toca vivir, ¿sí? Por la cultura en la que le toca vivir. Entonces, eso es lo que sostienen las lógicas cualitativas, que el investigador no es neutral, sino que influye. Los estudiados, los estudiados son considerados desde las lógicas cuantitativas como pasivos, simplemente son, a ver, no simplemente, pero son unidades de análisis a las cuales extraemos, de las cuales extraemos información, ¿sí? Pero no tienen un papel activo, no pueden determinar los objetivos, por ejemplo, ¿sí? O el problema de investigación, mientras que desde las lógicas cualitativas, los estudiados o los objetos de estudio son activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento que el investigador no tiene, entonces inciden en los resultados de la investigación, ¿sí? Inciden en los resultados de la investigación. Recuerden que lo cualitativo hace énfasis en la subjetividad, y el investigador no conoce de antemano la subjetividad, no tiene una herramienta a partir de la cual extrae la subjetividad de la misma manera a todos los participantes, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir viendo que se van a utilizar distintas herramientas de recolección de información más estructuradas, estoy spoileando un poco, pero más estructuradas en lo cuantitativo y menos estructuradas en lo cualitativo. ¿Por qué? Porque en lo cualitativo nosotros tenemos que rescatar la subjetividad de los participantes para poder hacerlos activos. Si yo les pregunto a todos lo mismo, ¿sí? No estoy viendo las diferencias entre los estudiados, no estoy viendo esa actividad que ellos tienen, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, una entrevista tiene determinados puntos y se usa en lo cualitativo, ¿sí? Pero es más abierta, yo no le pregunto, no entrevisto a todos con las mismas preguntas, ¿sí? Sino que voy dejando que hablen, que hablen, que hablen, y de repente hay entrevistados que van a mencionar ciertos temas, conectarlos con otras cosas, y otros que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque justamente la subjetividad de estos entrevistados
dicta que vayan por un camino y que otros entrevistados diferentes vayan por otro camino diferente. ¿Sí? Entonces, la información que nos van a brindar, ya después vemos, vamos a ir viendo cómo se analiza, pero no obtenemos exactamente la misma información de todos los entrevistados desde una lógica cualitativa. Pues tendremos que clasificar, pero en el caso de los entrevistados o los estudiados desde una lógica cuantitativa, en general sí obtenemos la misma información. Por ejemplo, ahí volvió nuevamente. Me quedé en los cuestionarios, ¿no? ¿Se alcanzó a escuchar hasta lo de los cuestionarios? Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces decíamos que las lógicas cuantitativas tienen muchas veces herramientas de recolección de información más estructuradas, que son, yo obtengo la misma información de todos los participantes, ¿sí? Y esos participantes no tienen la posibilidad de expresar la subjetividad. Yo les digo número de registro. Bueno, registro tanto, ¿sí? 40, 728, 16. Perfecto, listo. Y cada uno ahí volví nuevamente. Hablábamos de cuando uno obtiene el número de registro, por ejemplo, cuando uno obtiene el número de registro, si lo quisiéramos comparar entre quanti y quali, el quanti es el número de registro y nada más, ¿sí? Es lo único que se pone en el formulario, en la encuesta. Mientras que si uno lo hace a partir de una entrevista, uno podría pensar, bueno, ¿cuál es tu número de registro? Tanto, mi número de registro es 40 129 16. Yo siempre lo puedo recordar porque 16 es el año que ingresé a la carrera, 40 es la edad de fulano y 129 son, qué sé yo, eh, algo, no sé, el número relacionarlo con algo. Eso, ¿sí? Tiene que ver con la subjetividad, porque 40 años tiene una persona que conoce ese entrevistado. 2016, es el año en que ingresó a la carrera ese entrevistado. Y 129, si fuese, por ejemplo, no sé, la cantidad de kilómetros que hay entre el pueblo donde yo vivía y donde estoy viviendo ahora, eh, es una situación personal de ese entrevistado, que al siguiente entrevistado no va a vivir a 129 kilómetros de su pueblo, no va a conocer a nadie que tenga 40 años y tal vez solo coincida en que entró a la carrera en el 2016. Pero eh, a eso se refieren, o ahí está la diferencia entre cuantificar y cualificar. ¿Sí? Uno lo ata a su historia personal o a su subjetividad frente al otro, que es lo cuantitativo, que es un número. ¿Sí? Y no importa si por qué lo recordás o por qué no lo recordás. Simplemente se pide el número de registro. Y es para todos igual. ¿Sí? Eh, los estudiados. Las hipótesis. Las hipótesis, a partir de un estudio cuantitativo, se prueban muchas veces. Es decir, el estudio cuantitativo ya se inicia con una hipótesis. ¿Sí? Y, a ver, ¿qué son las hipótesis? Son anticipaciones de resultados, básicamente. Son resultados probables que yo tengo que poner a prueba y ver si realmente son así o no. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, la situación de virtualidad, eh, la situación de virtualidad disminuye la calidad de los escritos científicos realizados por los alumnos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago yo? Yo no sé si eso es así o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Al final del curso les hago hacer un escrito científico y evalúo y comparo la calidad de estos escritos con la calidad de escritos llevados adelante por alumnos del año 2019 o anteriores, por ejemplo. ¿Sí? Les otorgo un puntaje determinado y
pongo a prueba esa hipótesis para ver si realmente la calidad de los escritos científicos en este momento decae con la virtualidad, o tal vez se mantiene o mejora. No sé. ¿Sí? El tema es que las hipótesis tienen que tener un fundamento determinado. Es decir, no puedo tirar cualquier hipótesis que se me ocurra. ¿Sí? Si yo digo, bueno, la virtualidad eh, genera deficiencias en la calidad de los escritos científicos, bueno, tengo que tener un fundamento. O si yo dijera la calidad de los escritos científicos mejora en situación de virtualidad, tengo que tener un fundamento de por qué estoy diciendo eso. ¿Sí? Es decir, no puedo tirar una hipótesis porque se me ocurre en el momento. ¿Sí? En cambio, en los estudios cualitativos, bueno, desde las lógicas cualitativas, las hipótesis no acompañan el inicio de una investigación, sino que a medida que vamos avanzando, vamos generando hipótesis. ¿Sí? Entonces, vamos a un barrio y entrevistamos, por ejemplo, a las personas que asisten a un comedor y a un comedor comunitario, y vamos viendo que nos dicen a través de los distintos entrevistados, nos van diciendo, sí, a mí me parece que la comida que nos dan acá está bien, a mí me gusta mucho la comida que nos están dando, nuestra familia está muy satisfecha con la comida que se brinda en el comer. Entonces uno va generando a partir de lo que escucha, a partir de ahí, va generando las hipótesis, ¿sí? De, por ejemplo, no sé, en este caso, no tengo en este momento el término exacto de la gente de nutrición, pero básicamente podríamos pensar que hay satisfacción, ¿sí?, con la comida que se brinda en el lugar. ¿Sí? ¿Pueden haber casos en contrario? Sí, pueden haber casos en contrario, pero recordemos que no necesariamente por haber algunos casos en contrario, la teoría que nosotros vamos generando se cae. ¿Sí? Entonces, estas hipótesis se van generando a medida que vamos avanzando en la investigación, ¿sí? O muchas veces son producto de nuestras conclusiones en una investigación cualitativa, mientras que en lo cuantitativo las hipótesis se plantean antes de recoger los datos, ¿sí? Ya están presentes antes de recoger los datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Los analizamos y ponemos a prueba esa hipótesis para ver si se cumple o si no se cumple. El diseño de investigación. El diseño de investigación es es el plan que yo elaboro básicamente para poder abordar un objeto de estudio, ¿sí? En lo cuantitativo es más estructurado, tiene pasos que vamos cumpliendo y muchas veces se cumplen casi de manera cronológica. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición de muchos autores, pero muchos autores lo definen como que se cumplen pasos casi de manera cronológica, es decir, uno atrás del otro, ¿sí? Mientras que las lógicas cualitativas tienen un diseño de investigación que es mucho más flexible, y eso es cierto, es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque tenemos a veces investigaciones donde nosotros vamos con un objetivo determinado y ese objetivo, ese propósito de la investigación puede llegar a modificarse por una movida en la misma muestra con la que vamos a trabajar, ¿sí? Es decir, a ver, por poner por poner un caso, en algún curso que yo hice con una gente de Uruguay, eh, esa gente trabajaba en un barrio determinado, ¿sí? Y se propuso llevar adelante una investigación sobre una temática que tenía que ver con educación, ¿sí? La educación de los niños. Cuando llegan al barrio, de hecho, muy comprometidos porque ellos lo que hacen es un estudio etnográfico en el cual se incorporan ellos al barrio, es decir, alquilan una casa en ese barrio, en el medio de ese barrio, y viven durante el tiempo que dura la investigación adentro de ese barrio, ¿sí? Definitivamente hay que tener determinadas condiciones, determinadas características. En primer lugar, poder alquilar algo, poder alquilar algo aparte del lugar donde uno está viviendo. En segundo lugar, posiblemente no tener familia, ¿sí? Por ejemplo, eh, uno no se puede ir de su casa a vivir 2 meses a otro barrio y dejar a su familia. Entonces, hay ciertas características que hacen al investigador también y que posibilitan este tipo de investigaciones. Pero básicamente, ¿qué hicieron? Se fueron a vivir los investigadores al medio de ese barrio, ¿sí?
al medio de ese barrio, alquilaron una casa ahí y llegaron con una idea, con una finalidad determinada, que es vamos a indagar algún aspecto de la educación en los niños del barrio. ¿Sí? Y cuando hablan con el resto de las personas del barrio, porque se empiezan a contactar al principio, que es otro punto de las investigaciones cualitativas, la gente del barrio le dice, mirá, el problema acá no está en la educación de los niños, está en cómo nos deshacemos de los desechos domésticos que caen en unas acequias, en unas canaletas, y quedan al descubierto, ¿sí? Quedan al descubierto en todo el pueblo. Entonces, el, el objetivo, la finalidad de la investigación se tuvo que torcer y analizar cuáles eran las estrategias que utilizaba ese pueblo para poder resolver esa problemática y de qué manera trabajaban. Entonces, por eso el diseño de investigación es mucho más flexible en las investigaciones cualitativas. Los objetivos pueden modificarse, pueden cambiarse, podemos volver hacia atrás y decir, el problema de investigación en realidad está mal planteado, no viene por acá, viene por tal otro lado, lo vamos a modificar y eso va a producir cambios en toda la investigación. Pero eso está permitido en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Y es casi una ventaja de las investigaciones cualitativas frente a un diseño de investigación cuantitativa que es más estructurado, más planificado y que no se puede romper, ¿sí? Como un contrato, que no se puede romper. La población y la muestra, es decir, con quienes trabajamos. En una lógica cuantitativa tenemos la posibilidad de generalizar, ¿sí? Si la población de la que extraemos una parte para poder trabajar, es decir, extraemos una muestra, rinde no, tiene determinadas características, nuestros resultados los podemos llegar a generalizar a toda esa población de la cual extrajimos la muestra. ¿Sí? Pensemos, yo siempre les pongo el caso pensemos en un análisis de sangre. Nos sacan una muestra de sangre para determinar el factor. ¿Sí? Eh, yo soy, como la mayoría, o como muchos, A positivo. Ahora, ¿necesito que me saquen toda la sangre para comprobar que en toda la sangre soy A positivo? No, ya está. Con ciertas características que tiene la sangre, ¿sí? Que es, mantiene el mismo factor a lo largo de todo el torrente, se puede determinar solamente con una parte que si soy A positivo en ese sector, en esa muestra, toda la sangre que corre por mi cuerpo es A positivo, ¿sí? Mientras que desde una lógica cualitativa, cuando se estudian fenómenos sociales muchas veces, por ejemplo, no está permitido generalizar esos resultados. Yo puedo hablar de los resultados en la muestra con la que yo trabajé, pero no más allá de esa muestra, ¿sí? No más allá de esa muestra. Si yo digo o hago una investigación acerca de, acerca de la situación emocional de los médicos que trabajan en el Hospital del Norte, por ejemplo, frente a el aumento de casos y las particularidades que ha tenido la pandemia en San Luis, mis resultados, mis conclusiones, no las puedo generalizar a la gente que trabaja en el hospital, por ejemplo, o la gente que trabaja en Merlo, o la gente que trabaja en La Punta. No, son características de los profesionales que trabajan en el Hospital del Norte y nada más, ¿sí? No lo puedo llevar a todos. Bien, la naturaleza de los datos. En la lógica cuantitativa trabajamos con datos numéricos, ¿sí? Cantidades. Que trabajemos con datos numéricos no significa que trabajemos con números. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Son datos numéricos, es decir, yo puedo trabajar con cantidades, con magnitudes, ¿sí? Mayor, menor, bajo, medio, alto, también son categorías cuantitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo las puedo, por ejemplo, ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Yo puedo ordenar de menor a mayor cuánto me gusta cursar metodología de la investigación. Eh, Poco, medio o mucho, ¿sí? O nada. Entonces yo los puedo ordenar de menor a mayor. ¿Cuánto les gusta cursar metodología de la investigación? Y al primer alumno, nada, 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 poco, poco, mucho, mucho, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Sí? Entonces, yo podría ordenarlo. Si hay orden, si hay magnitud, generalmente son datos de tipo cuantitativos. Ahora,
en las lógicas cualitativas se trabaja con otro tipo de datos, ¿sí? Que en realidad muchos autores hablan más que de datos en lo cualitativo, hablan de información, ¿sí? Y esa información o esos datos consisten en textos o relatos que son particulares, ¿sí? Cómo vivencian el aumento de casos o qué sienten los médicos, los profesionales del Hospital del Norte frente a este aumento de casos que pasamos de 400 a 1000, a 1150 y pico, de un día para otro. Bueno, ¿qué les genera a ellos? Entonces, a algunos les va a generar miedo, a otros les va a generar tristeza, a otros les va a generar, eh, no sé, presión, se van a sentir presionados porque van a tener más trabajo. Entonces, no podemos ordenar de menor a mayor la tristeza, la presión y el miedo y el enojo, por ejemplo. Son diferentes, ¿sí? Entonces, ahí estamos frente a datos o información de naturaleza cualitativa, ¿sí? La recolección de datos se da en lo cuantitativo a partir de instrumentos estandarizados, es decir, es lo que hablábamos recién, instrumentos que ya, por ejemplo, tienen respuestas prearmadas y uno tiene que marcar cuál es la respuesta con la que más se identifica, pero no me permite a mí dar una respuesta completa, ¿sí? Eh, Mi nivel de satisfacción con metodología de la investigación es bajo, medio, alto. Y yo tengo esas tres opciones para marcar. No me permiten esos instrumentos de recolección decir, bueno, al principio no me gustaba mucho, pero después le fui agarrando la vuelta y me está gustando un poco más. Eso, ¿sí? Una recolección de datos basada más en las observaciones o en las descripciones, que es propio de lo cualitativo, ¿sí? En lo cuantitativo yo simplemente marco una opción, bajo, medio, alto, ¿sí? Están como prearmadas las respuestas. El análisis de la información se da en lo cuantitativo de manera más sistemática, es decir, a partir de pasos determinados y con el uso muchas veces de la estadística, ¿sí? De herramientas estadísticas, mientras que el análisis en lo cualitativo se da a partir de evaluar cuáles son los significados que las personas o escritos o fotos o instituciones, se puede trabajar con un montón de objetos de investigación diferentes, pero lo que se evalúan son los significados, los sentidos, las maneras de interpretar, ¿sí? De quienes participan de esa investigación. Entonces, entonces eh, mientras que, o sea, piensen eso frente a un análisis estadístico, por ejemplo. A un análisis estadístico. El 70% opina esto y el 30% opina tal otra cosa. El 70% a favor, el 30% en contra, ¿sí? Mientras que acá se evalúan los significados y decimos, hay personas que están a favor y están a favor por tal y tal motivo, por motivos personales, por motivos laborales, por motivos, mientras que hay otras personas que están en contra por eh, tales motivos, ¿sí? Por ejemplo, pensémonos en la virtualidad, ¿sí? Yo podría preguntarles a ustedes, hacer un análisis sistemático, cuantitativo y decir, bueno, ¿usted está de acuerdo con que las clases sean virtuales? Sí, no. Y después voy a terminar diciendo, bueno, el 80% está de acuerdo, el 20% no está de acuerdo. Perfecto, bárbaro. Eh, pero yo en lo cualitativo podría decir, hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo con la virtualidad, sin importar cuál tiene más cantidad, ¿sí? Aquellas que están de acuerdo con la virtualidad lo están principalmente por motivos laborales o por una disposición de los tiempos que es diferente, tienen que cuidar hijos y esto les permite mayor libertad para poder hacerlo, mientras que quienes no están de acuerdo con la virtualidad tienen motivos tales como problemas con la conectividad, lo cual los frustra demasiado y no les permite seguir las clases, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo estoy evaluando cuáles son los significados que cada uno le da. Y no estoy diciendo está bien o está mal que opinen que es virtual o no es virtual. Simplemente evalúo los significados y los pongo sobre la mesa, ¿sí? Los resultados, los resultados en una investigación cualitativa o desde una lógica cuantitativa tienen, tienen muchas veces el aspecto de tablas, gráficos, ¿sí? Tablas, gráficos, números, valores, indicadores, frente a la lógica cualitativa, perdón, que rescata fragmentos, rescata o arma un video, por ejemplo. Los resultados se muestran a partir de un video, de un audio, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, bueno, vamos a ver que se pueden combinar, muchas cosas que se pueden combinar, ¿sí? Si nuestra idea es hacer un podcast, bueno, vamos a tener audios, posiblemente audios más del tipo cualitativo, ¿sí? Pero en el mismo también se puede poner información numérica, ¿sí? Dependiendo del tema que elijan, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero eh, yo acá rompo un poquito con la clasificación de algunos autores. Sí estoy de acuerdo en que esto sirve a modo didáctico para poder comprender la distinción clara, digamos, entre quant y quali, ¿sí? Ahora, cuando hacemos análisis de información de un paper, por ejemplo, no siempre encontramos esto tan claro, ¿sí? Las tipologías no siempre están tan claras. Bien. Bueno, y acá venimos a explicar un poquito, ¿sí? Acá venimos a explicar un poquito en qué consistía cada uno de estos hechos que nosotros clasificábamos anteriormente. Entonces, básicamente es lo mismo que yo estuve explicando, con otras palabras, ¿sí? Fíjense, la lógica cuantitativa aplica una lógica deductiva que va de lo general a lo particular, de las leyes y de la teoría a los datos o de los casos particulares a las generalizaciones no estadísticas, generando la teoría, ¿sí? El papel del investigador, si es neutral o si es explícito y reconoce sus propios valores y creencias, que incluso son fuentes de datos a veces para el estudio. Los estudiados, muestra naturaleza de los datos numéricos frente a textos, narraciones y significados. Bien, y los resultados. Perfecto. Digamos, tenemos en primer lugar lo que es el cuadro, ¿sí? Un cuadro sintético con las diferencias, y después tenemos la explicación de cada una de las diferencias, así que tienen el cuadro, la explicación de Mauro y la clase grabada, ¿sí? Para poder distinguir estas dos lógicas. Bien, preguntas, dudas sobre estas dos lógicas, sobre el cuadro que vimos y las características. Bien, el resto, Milagro, Lisandro, Gianfranco, María José, Bernardo, Azul. No, profe, por mi parte no, muchas gracias. No, profe, por tampoco estuvo muy claro. Bien, bien. Agradezcanle a Mauro que ha hecho un PDF. Bien, ahí volví nuevamente. Les decía recién que en 5 minutos les hago un muy pequeño resumen, que ya no son 5 minutos, ¿sí? Pero un muy pequeño resumen de lo que son las lógicas mixtas. Básicamente hubo una guerra básicamente de paradigmas, ¿sí? Entre lo cual y lo cuantitativo, una guerra de lógicas, entre lo cual y lo cuantitativo durante los 80, 90, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a surgir otro tipo de miradas que dicen, bueno, a ver, lo cualitativo trata de rescatar la subjetividad, lo cuantitativo lo objetivo, lo cualitativo es más constructivista frente a lo cuantitativo que es más positivista. Entonces parecen irreconciliables, pero surge luego una lógica de investigación que es mixta, ¿sí? Y que se caracteriza por situarse desde la epistemología en lo pragmático, es decir, rescatar lo que sirva, ¿sí? Rescatar lo que sirva. Cuando hablamos de pragmatismo, apuntamos mucho al polo de Estados Unidos, muchas veces, ¿sí? Que son los que tienen una postura más pragmática en ciencia,
pero no por ello deja de ser súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir básicamente es que las lógicas cual y cuantitativas son complementarias. Es decir, si yo saco cierta información de un fenómeno, tales como, no sé, los enfermos de COVID que asisten al hospital de San Luis, al Hospital Regional de San Luis, y analizamos, no sé, algún aspecto, alguna variable, algún factor que sea de interés para nosotros, ¿sí? Tal como, no sé, las emociones que experimentan o la vivencia que tienen al estar internados, ¿sí? Al estar internados. Yo puedo analizar cuantitativamente y decir el 80% se sintió de esta manera, el 20% se sintió de tal otra manera, ¿sí? Pero a su vez yo puedo complementarlo con una lógica cualitativa y decir, bueno, a ver, ese 20%, de ese 20% que dicen que se sintieron cómodos, por ejemplo, en el periodo en que estuvieron internados. ¿Qué hizo que se sintieran cómodos? ¿Sí? ¿Qué factores influyeron en cada una de esas personas para que se sintieran cómodos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, a partir de ello, yo puedo llegar a sacar conclusiones que me puedan servir para poder atender a futuros pacientes, ¿sí? A futuros pacientes, porque rescatan que la comodidad está en no sé, que cada una hora se acercaba alguna enfermera y preguntaba si necesitaban algo. Bueno, listo, utilicémoslo. Perdón, ahí volví, ahí volví. Que esos pacientes se encuentran en mejor situación que otros, ¿sí? Frente a ese estado de internación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no solamente me permite sacar conclusiones más en profundidad, sino además poder tomar decisiones más fundamentadas. ¿Sí? Poder tomar decisiones más fundamentadas. Eh, pero bueno, eso es lo que vamos a adelantar por ahora de lo que son las lógicas mixtas. eh, y lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, consultas? Bien, si no es así, quedan formalmente liberados de la clase. Nos encontramos el miércoles y el miércoles me parece que ya vamos a arrancar con los paradigmas de investigación. ¿Sí? Es posible que les deje una clase que está grabada de paradigmas de investigación desde lo que es el texto de Google Lincoln, que es lo que van a ver ya está puesto, digamos, en el grupo de Facebook. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, que estén muy Gracias, bien. profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Perfecto, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos, Gianfranco. Ok, resalto el próximo texto.